Muy buenos días, estimados. Dios los bendiga. Estoy aquí otra vez para hacer continuidad de reflexiones en la epístola a los Efesios, en el Nuevo Testamento. Y hoy debemos entrar a considerar en el capítulo 4 algunos factores fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. El Señor Jesucristo, como ya dijimos en la parte 1, Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Entonces, cuando Jesús, dueño, cabeza, fundador, sustentador, salvador, sustentador de la iglesia, Él dice claramente: yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo lo hace? Dice: la edificaré. Queridos, con esa perspectiva, este servidor, Argemiro Calderón Montealegre, les hablo en el nombre de Jesucristo. Y los invito para que se concentre conmigo en la bendita palabra de Dios. Cuando una persona, cuando una iglesia, congregación local, entiende y luego la iglesia en general va entendiendo principios de la revelación de la palabra del Señor, hace que ella marche hacia el crecimiento, la edificación, la madurez y agradando a Dios, viviendo como Él quiere que vivamos, con una mirada puesta hacia Él, hacia adelante, una esperanza viva, una esperanza bienaventurada y la seguridad de ser ese pueblo que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo, como lo vimos en el capítulo 1. Entramos al capítulo 4 considerando ahora, por ejemplo, esa edificación de la iglesia, pero he dicho en otras ocasiones y en otros estudios que tengo, la edificación de la iglesia, Jesús edifica su iglesia a través de los dones. Es decir, en esta porción y sobre todo los versículos del 1 al 16, el Señor Jesucristo nos plantea una base, un fundamento en cuanto a esa edificación a través de los dones que muchos han llamado y llamamos y entendemos como los dones del ministerio. Dones del ministerio que están en el versículo 11. Pero para ello hay que corroborar lo que el contexto anterior y posterior de este pasaje nos dice. Aquí desde el versículo 1 hasta el 10 y del versículo 12 al 16 hay que corroborar esas reflexiones, extrayendo esas cosas, esas doctrinas, esa revelación celestial para andar y edificar un pueblo terrenal con rumbo a la patria celestial. Permítanme decirles que la iglesia, a través de estos casi 2000 años de peregrinación por el mundo, desde que Cristo nuestro Señor la fundó, entonces ha andado y Jesucristo la está edificando a través del derramamiento del Espíritu Santo del día de Pentecostés, aproximadamente por ahí en los años 34 de nuestra era, de nuestro conteo, y durante todo este tiempo el Señor comenzó a edificarla. Por eso Él llamó primero hizo discípulos. De esos discípulos escogió a 12 que también los designó y los llamó apóstoles. Después, luego el Señor Jesucristo, enseguida, después de la ascensión, en este pasaje nos habla de la ascensión, entonces Él sigue edificando la iglesia a través de los dones.
Hago este argumento porque es que a través de los siglos ha habido mucha como separación, como ocultamiento de varias cosas. Por ejemplo, bueno, haciendo un poco de memoria en la historia de la iglesia, después de la iglesia apostólica en el siglo I, sigue la iglesia que los historiadores y la gente ha llamado la, la historia de los padres de la iglesia. Bueno, no sé de dónde sacaron ese nombre, la verdad. Para mí es como los apóstoles que continuaron a los 12 apóstoles del Cordero. Es como los siguientes apóstoles siguiendo el ejemplo de San Pablo, que no fue parte de los 12, pero fue apóstol. Bernabé fue apóstol, otros fueron apóstoles también, no en el grado y en la condición de los 12, porque para los 12 dice en Hechos capítulo 1, versículos 24-25, dice que tenían que tener unos requisitos, y es que hubieran estado con Jesús desde que él comenzó su ministerio hasta la crucifixión y la resurrección. Entonces fueron los apóstoles. Uno de ellos, pues ya todos sabemos que falló, que traicionó, que bueno, perdió habiendo sido nombrado, pero no lo fue. Entonces dice la palabra, se fue a su propio lugar. Pero los apóstoles nombraron en su defecto a otro que se llamaba Matías, que llenó todos los requisitos de los cuales están allí enumerados. Después, cuando Jesús está edificando su iglesia, al apóstol San Pablo le he revelado en Efesios que él, después de ascendido, entonces sigue estableciendo, pero ahora no solamente nombra, constituye apóstoles, sino que nombra los 5 ministerios, 5 llamamientos, personajes, dones que delega. A ver, un don es una capacidad de Dios, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, otorgada a ciertos hijos suyos, discípulos suyos, que seguimos con fidelidad, con amor, la bendita palabra del Señor, y Él nos llama al santo ministerio y nos dota con esa capacidad del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, Jesucristo constituye los 5 ministerios, dones del ministerio. El Espíritu Santo en 1 Corintios 12 otorga 9 dones que se llaman dones del Espíritu. En Romanos 12 nos otorga como otros 6 dones del servicio, de la administración, de los que ayudan, sobre todo se llaman de los que ayudan a los 5 ministros que Jesús constituye para la edificación de la iglesia. Entonces, entre los 5 dones ministeriales, los 9 dones del Espíritu Santo, 6 dones de los que ayudan, a través de esos dones Jesús está edificando la iglesia. Pero para ello, entonces, como les decía, en la historia de la patrística, entonces los llamaron así. Luego, después de esa época, más o menos en el año 430 después de Cristo hacia acá, entra lo que se ha llamado en la historia la Edad Media. En cuestiones de doctrina, de iglesia, se ha llamado la edad del oscurantismo. Otros lo llaman la edad del media, el medioevo. Dentro de eso hay varias etapas, porque está bueno, comienza esa edad, luego viene la edad de la escolástica, los siglos más o menos 11, 12, 13. Luego viene el Renacimiento, se cumple casi cada unos hasta el siglo XV o al XVI, cuando viene la Reforma, que es el renacimiento a nivel general de historia de la humanidad, de las civilizaciones. Y la edad de la iglesia, la historia de la iglesia nos habla de esas épocas. En todos esos tiempos Dios levantó personalidades, ¿no? Están muchos de esos personajes, San Agustín en la primera etapa que estaba nombrando, está Crisóstomo, está Tertuliano, etcétera, bueno, y muchos otros. Pero en la Edad Media se levanta Pedro Lombardo, está Erasmo de Canterbury,
Y luego viene eso es la prerreforma. En la reforma se levanta Martín Lutero. Dios levanta un apostolado como Martín Lutero, como Melanchón, como Juan Calvino y otros. ¿Ve? Entonces, de esa manera el Señor va edificando la iglesia y levanta cada vez apostolados, ministros que van a llevar su iglesia, porque eso es lo que quiere decir en esta revelación de Efesios 4 del apóstol San Pablo. Eso es lo que nos deja esa historia. Y hay algo histórico allí muy especial, es que los versículos del 1 al 6 nos hablan de una confesión de fe que los ministros del Señor dejaron. Permítame entonces entrar en la lectura de la palabra aquí. Perdón. Dice la Sagrada Escritura en Efesios 4 del 1 al 6, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, oiga, esto habla del andar histórico, del andar de la persona, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Qué bendita palabra, ¿no? En amor, todo en amor, dice, los unos a los otros en amor. Versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. De esto quiero que hablemos tremendamente en esta parte. En el vínculo de la paz. Cada frase de esta tiene un tremendo contenido. En un cuerpo, oiga, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces hasta ahí está esa porción del versículos 1 al 6. Tenemos allí entonces primero, Pablo pues ya sabemos que estaba preso, dice: yo preso del Señor lo ruego, que andéis. Entonces ese andar desde el siglo I hasta hoy, siglo XXI que estamos. Dice: pero que andemos dignamente con la boca, según la vocación, el llamamiento con que fuimos llamados. Entonces sigue hablando de que debe haber humildad, mansedumbre, son principios, virtudes básicas para la edificación de la iglesia. Para un ministro de Dios, humildad y mansedumbre, lo que hoy en día casi no se ve. Tenemos que ir a esas cosas y saber que Cristo quiere edificar la iglesia y su iglesia, y por eso digo que hay alejamiento en cuanto a la organización, el carácter, la personalidad de sus ministros, el comportamiento, ya. Pero entonces, como la palabra está escrita, tenemos que volver a ella. Una de las cosas que siempre he propuesto es: volvamos a la Escritura, al Nuevo Testamento, donde el Señor nos dice cómo nosotros debemos andar, cómo nosotros debemos comportar, con toda humildad, dice, soportándonos. Oye, soportar quiere decir pacientes los unos con los otros. Se usa mucho la palabra solidaridad, se usa mucho la palabra tolerancia, en concordancia con estos textos. Dice: con toda paciencia, soportando en amor, pero todo en amor. Vea, el amor no puede faltar. Solícitos, o sea, diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Esta es una confesión de fe de las más antiguas. Vea todos los principios que tiene. Por eso la iglesia entonces se ha entendido de otras formas. Se volvió una institución, se volvió una estructura y con una organización de administración piramidal, donde uno es el que está arriba en la cabeza y todos los demás de ahí para abajo, humanamente, ¿no? Porque la cabeza ya establecimos, y aquí vuelve a repetir que Jesucristo es la cabeza, por acá en el versículo 15. Él es la cabeza de la iglesia, la cabeza de la iglesia. No hay más cabezas visibles acá. Es Jesucristo el Señor, el Salvador. Él es la cabeza para que nosotros vayamos en unidad en el vínculo de la paz. Que no hayan peleas, discordias, todo ese descontrol, desorden de la administración.
peleándose los unos con los otros, disputándose, compitiendo, ministerios. No, eso no es lo que el Señor estableció. Y vuelve a hablar de un cuerpo. Por eso yo he dicho, la iglesia tiene que hacer y desarrollar asuntos administrativos y asuntos institucionales por causa de la autoridad civil en cada país donde vive. Pero la iglesia como tal, en su esencia, no es una institución, no es una estructura humana, no es una mera confesión de fe, no es una denominación, no. Aquí vuelve y dice, un cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, principalmente. La iglesia es como una planta que crece, la iglesia es un templo pero espiritual, no un templo material, no catedrales, no edificios, salones, no. Un espíritu, dice. O sea, el Espíritu Santo. Como visteis también llamados en una misma esperanza, oiga, tenemos una misma esperanza que seguir. De vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Vea, no tenemos más dioses que nuestro Padre Celestial y Padre de todos, el cual es en todos y por todos y en todos. Bendito sea su nombre. Ahora sigue la parte que les decía, una segunda reflexión que destacamos acá es versículos 7 al 11. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué era? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto habla de el descenso de Cristo, la encarnación en la Virgen María, allá en Belén de Judea. Vivió 33 años y medio y luego asciende otra vez. Estuvo acá en la tierra como siervo, se dejó crucificar, se entregó a la muerte en crucifixión, lugares más bajos, dice. Pero luego, habiendo ascendido, está sentado a la derecha del Padre, según Hebreos capítulo 1, versículo 3 y Hebreos, hay varios pasajes de Hebreos que habla de que Cristo se ha sentado a la diestra del Padre, capítulo 2, capítulo 12, etc. Luego dice, y él mismo, o sea, Jesucristo mismo, constituyó a unos. Entonces aquí es donde está la lista, vea, versículo 11, apóstoles, profetas, todos están en plural. A otros evangelistas, vea, a otros pastores y maestros, todos 5 en plural, o sea, muchos, los constituyó. Entonces aquí no habla solamente de los 12 apóstoles, él constituyó apóstoles. No habla solamente de los profetas y no está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, porque eso Jesús mismo dice en Mateo 11 que llegaron hasta Juan, fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Estos ya son profetas del Nuevo Testamento y hay varios profetas de ellos que estuvieron, recuerdo uno ahí en el libro de los Hechos, Agabo, llamaba Agabo. Juan también fue apóstol y profeta. Pablo fue apóstol y profeta porque profetas los que ministraban proféticamente. Entonces, evangelistas como Felipe, pastores como Tito, como Timoteo, etc. Maestros, muchos maestros de la palabra. Regularmente los pastores tenemos que ser maestros. Ahora vienen los versículos 12 y 13. En el 12 y 13 están como los objetivos y metas de la iglesia. Cuando se salen de aquí, la iglesia se vuelve otra cosa. Deja de ser la iglesia de Cristo. Entonces, mis queridos, realmente conocer estas cosas es indispensable para las situaciones de hoy, a fin de perfeccionar a los creyentes. Otra versión dice capacitar, formar, edificar, enseñar, ¿no? A fin de capacitar a los creyentes para el desarrollo de la obra del ministerio. Entonces ahí está, vea. Son los 5 dones que se nos encarga la capacitación de los creyentes para desarrollar el ministerio, el servicio,
el ministerio sea apostólico, sea profético, evangelista, del pastorado o de la enseñanza. Ese ministerio se desarrolla. Y el ministerio en general, como son los otros dones de los que ayudan. Don de servicio, de administración, don de misericordia, don de presidir, de dirigir, etc. Bueno, todos en Cristo. Entonces ahí hay tres objetivos fundamentales: capacitar, edificar el cuerpo de Cristo. En el versículo 13 tenemos cuatro metas, o sea, o dónde llegar, hacia dónde queremos llegar y cómo debemos de ser hasta el final. Hasta la preposición hasta, que significa de hasta que todos lleguemos, uno, a la unidad de la fe. Más atrás dice la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Me faltaría el tiempo para hablar de todos estos temas que son grandes y tremendos. Tercero, al conocimiento del Hijo de Dios. Y cuarto, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuatro cosas allí fundamentales. Las voy a repetir. Dice así: hasta que todos lleguemos, uno, a la unidad de la fe. Dos, al conocimiento del Hijo de Dios. Tres, a un varón perfecto, a la medida. ¿Ve? Y cuatro, de la estatura de la plenitud, hacia lo completo, lo perfecto de Cristo. Y los versículos 14 al 16 entonces nos habla para que ya no seamos niños. Hay que salir de esa niñez espiritual y moral para ser adultos, ser maduros. Fluctuante, el niño hay que llevarlo para acá, para allá de la mano y enseñarle todo. Pero dice que no seamos fluctuantes, llevados de acá para allá como las ondas del mar, de todo viento de doctrina, por estratagemas, o sea, artimañas, ¿no? De hombres, dice, de los humanos, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, los errores entraron desde el comienzo, desde el siglo I, errores en la iglesia, artimañas para desviar a las ovejas, las verdaderas ovejas del Señor, del verdadero camino. Sino, el versículo 15 dice, sino que sigamos la verdad en amor. Oigan bien, la verdad siempre hay que usarla, utilizarla en amor, para que por ella crezcamos. Vea que habla del crecimiento en todo, en aquel que es la cabeza. Vea, versículo 15, como les decía, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, nuevamente habla del cuerpo, sigue hablando del cuerpo, bien concertado y unido, otra vez habla de la unidad, entre sí por todas las coyunturas. La analogía del cuerpo nos habla de todo eso, de las coyunturas. Dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces notemos que todo gira alrededor de Cristo, que es la cabeza. Cristo entonces designa esos ministros para hablarnos, para que trabajemos por la unidad del Espíritu, un solo Dios, un solo cuerpo, una sola esperanza, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu Santo. ¿Ve? Todo uno solo es la confesión de fe que debemos nosotros tener. Luego, entonces, los ministros. Hubo muchos ministros, como les decía, hasta la Reforma. En el tiempo de ya últimos siglos se han levantado muchos, que Dios levanta, muchos hombres de Dios que andan por el mundo plantando iglesias, cuidando la doctrina, pastores, apóstoles, profetas. Bueno, hay muchas denominaciones, no la iglesia en general, así como está escrito en la Biblia, sino grupos que no aceptan algunos de esos 5 ministerios, ni los practican en real, ni los aceptan en sus iglesias para seguir, pero está establecido, Él los constituyó. Es Jesucristo mismo, el Señor, el dueño, el Salvador, el fundador, el edificador de la iglesia, el que lo constituyó así. Por eso hay que volver al Nuevo Testamento, a la palabra, para hacer las cosas como el Señor nos enseñó. En todos los tiempos, desde el principio de la humanidad, ha habido los falsos, los que se extravían de la verdad, los que
hubo falsos patriarcas, hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, hubo falsos reyes del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, en la iglesia del Señor, ha habido falsos profetas, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros. Para que hayan falsos, tiene que haber verdaderos. Y cuando hay verdaderos, hay los que quieren imitar. Así de sencillo. Lo que tenemos que es seguir la Sagrada Escritura para discernir y saber conocer quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Para acogernos e ir tras de Jesucristo, que es el Señor y el Salvador, puesto los ojos en Jesús, el autor de nuestra fe. Él es el que completa todo en la plenitud de Cristo. A Él lo seguimos y a Él tenemos que darle cuentas. Entonces, estamos viendo estas reflexiones para orientar, para que usted, amable oyente, entienda, conozca, discierna que hay que saber, hay que conocer la Escritura, dejarse orientar por los verdaderos ministros del Señor para orientarlos, llevarlos con mucho temor, con una vida de testimonio, una vida de obediencia, una vida, como dijo el Señor en el Sermón del Monte, en San Mateo 5:20, dice que si nosotros no enseñamos la palabra de acuerdo como está allí, entonces no seremos hijos de nuestro Padre Celestial. Y que nuestra justicia debe superar a lo de los fariseos. Hay fariseos del siglo I y fariseos del siglo XXI. Ese es otro estudio, pero como también el Señor nos dice que nos cuidemos de esa levadura de los fariseos, no nos dejemos contaminar. Queridos hermanos, queridos oyentes, querida iglesia, hay que apegarnos a Jesús de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo revelado, a lo que el Señor dice, subiendo a lo alto para llenarlo todo y estando sentado a la derecha del Padre, es que Él, con su autoridad, como dice en la gran comisión de Mateo 28 del 16 al 20, Él dice, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que obedezcan todo lo que les he mandado. Allí dice todo. Y eso lo hizo el Señor con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Nadie, ni en el cielo ni en la tierra, tiene potestad ni autoridad para cambiar eso. El Señor Jesucristo es el único Señor, el Salvador, y Él lo estableció con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Todos los que tratan de cambiar se están rebelando contra Cristo, son apóstatas. ¿Ve? Esa es la gran apostasía que viene para este tiempo último, cuando la segunda venida del Señor está ya a las puertas. ¿Ve? Todo lo que está sucediendo en el mundo entero nos enseña, según la Santa Escritura, que la iglesia de la que estamos hablando debe estar preparada porque Jesucristo viene a buscarla, a llevársela, viene a arrebatarla, para que estemos con Él, como Él estableció, como Él enseñó. Queridos, que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga en esto. Es mejor que sigamos esta enseñanza, sigamos la palabra de cerca, busque la consejería, busque la orientación, permita que las Santas Escrituras no sean tergiversadas, que sean personas que se han preparado, doctas en la interpretación, la exégesis bíblica, la enseñanza de la palabra del Señor, y no cualquier doctrina, como dice en el versículo 14 de Efesios 4:14, dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados de acá para allá por todo viento de doctrina. Cuidado, escúchenme bien. Yo les he dicho con todo el corazón, hace 41 años, voy para más de 41 años predicando, enseñando esta palabra, y para ello nos preparamos, me preparé y me estoy preparando todos los días. Para compartir estas reflexiones tengo que prepararme en oración, en estudio bíblico, en interpretación, en amor, en mucho amor, humildad, mansedumbre, dice allí en Efesios, andando como es digno, con dignidad.
con una vocación, un llamamiento que Dios me ha hecho para este ministerio. Iglesia, los amo en el nombre del Señor Jesucristo y quiero aportar, ayudar, orientar, ser un verdadero pastor que orienta, que enseña. El pastor es el que guía las ovejas, el pastor es el que alimenta las ovejas, el pastor es el que cuida las ovejas, el pastor es el que apacienta, va delante de ellas para que los sigan. Ahora, aclaro, Jesús es el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores. Pero como acabé de leer en el versículo 11, Él constituyó, y entre ellos constituyó pastores. Por eso hacemos estas explicaciones, estas reflexiones, para ayudar a mucha gente que anda desbandada como las ovejas. Por eso la analogía, toda la enseñanza de las ovejas, ¿ve? Y el pastor viene tomado desde antiguo el pastoreo literal en Israel, en el Medio Oriente. Y Jesús habla de las ovejas refiriéndose a los creyentes, los que lo seguimos a Él. Somos ovejas de Él. Pero de esas ovejas Él nombra, designa por llamamiento digno a esos ministros para que ellos, por la guía del Espíritu Santo y la palabra, orientemos al resto de las ovejas. Nosotros, Pablo dijo, yo sigo e imito a Cristo. Sean ustedes también imitadores de mí. Filipenses 3:1. ¿Ve? Entonces, tenemos que tener en cuenta esas cosas, querida iglesia, queridos hermanos. Hay hermanitos que a veces no se dejan orientar, no se dejan ayudar. Ahora también es que hay grupos, como les decía, hay denominaciones que se vuelven una estructura rígida, una institución humana, ¿no? Una empresa. Eso no es la iglesia, debe ser una empresa, y entonces tiene que ser una gerencia la que dirige ese grupo, esa estructura. No, no es ningún gerente, ninguna gerencia, ni es ninguna empresa humana, no es una institución. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el rebaño del Señor, un rebaño. Ya dijimos, un rebaño, el cuerpo de Cristo, es como crece como una planta, como la vid verdadera de Juan 15, y es realmente como la novia que se prepara para la segunda venida del Señor e ir a las bodas del Cordero. Queridos hermanos, hay mucho que decir, tendría que pasar muchos estudios, pero voy a dejar hasta acá esta reflexión, estaremos volviendo a ello y volveré con otra reflexión porque en el capítulo 4 del versículo 17 en adelante sigue hablando de comportamientos, de relaciones entre nosotros, entre la iglesia, y más adelante nuestra relación con los no creyentes, guardando todos estos principios que acabamos de enumerar hoy. Pero yo no quiero terminar esto sin antes ir a la presencia del Señor en oración, por la fe, invocar al Señor para que usted sea salvo, sea sano, sea restaurado y sea edificado como oveja de Cristo, como creyente. Y si no lo es, decida seguir a Cristo y conviértase en una oveja de Jesucristo, conviértase en un miembro del cuerpo de Cristo, conviértase en un discípulo de Jesucristo. Y esos discípulos más adelante va madurando, puede ser un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro también. Todos comenzamos así. Entonces, lo invito para que oremos. Invito a las iglesias que escuchen este video y que reflexionemos en torno de ello. La historia nos enseña muchas cosas, pero la Sagrada Escritura nos da la última palabra porque es la palabra de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Padre Santo, te invocamos en este momento en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, el Salvador de la iglesia, cabeza de la iglesia, el edificador de la iglesia, el fundador, el sustentador de la iglesia. Oh Señor, bendito en este momento, pido por todos los que oyen y miran este video, esta palabra. Ruego que los bendiga, que los traiga. Y si algunas personas no han comenzado, los invito para que decidan en su corazón voluntariamente, pero con mucha fe,
ser discípulos de Jesús, que se conviertan a Jesucristo, abandonen el pecado, abandonen el pecado, abandonen el pecado, abandonen el pecado en este momento. Oh, en el nombre del Señor Jesús ruego por cada uno, por cada familia, cada persona que me está oyendo y que quiere seguir a Jesucristo, decídase por el Señor. No permita que el enemigo le robe las bendiciones. Si ha visto falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, no se preocupe más por ellos. Venga a Jesucristo, que Jesucristo le guía por el camino, la verdad y la vida. Jesucristo le guía por el camino, la verdad y la vida, y usted no va a ser desviado de la verdad. Venga a Él precisamente para que ande por el camino verdadero de la vida eterna. Y no siga entonces a los falsos, siga a Jesucristo y a los que enseñamos la palabra de Dios como es, como debe ser y como está revelada en las Santas Escrituras. Venga a Él, siga al Señor Jesucristo, sea edificado, y todos los que me están oyendo, me está oyendo un ministro, un pastor, sigamos unidos, la unidad del Espíritu, la unidad de la fe, la unidad del cuerpo de Cristo. Sigamos a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Unámonos, cooperemos los unos con los otros, hagamos equipo entre los 5 ministros que Jesucristo constituyó para que entre todos edifiquemos la iglesia. Vengan todos en el nombre del Señor, un llamado a la unidad, un llamado a la unidad del cuerpo de Cristo, de los ministros, para dejar la altivez, la soberbia. Sean libres de soberbia, de orgullo ministerial, celos ministeriales. Sean libres, porque todo eso se apodera, pero eso no es del Espíritu Santo. Con humildad, mansedumbre, en el vínculo de la paz y la unidad del Espíritu, podemos lograr todas estas cosas. En el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, por la sangre del pacto eterno. Y pido por todos los que miran y que están de pronto enfermos. Hoy en día tenemos mucha gente enferma en un lugar, en otro. Dolencias de lo que sea, sea de la pandemia, sea de tantas otras enfermedades, cánceres, artritis, neuralgias, dolor en los huesos, cualquier otra cosa, tantas cosas que hay en el hígado. Sea sanado en el nombre de Jesús, sea libre en el nombre de Jesús, sea guiado por el Espíritu Santo. La mano poderosa de Jesús lo toque en este momento y se levante. Créalo en este momento, créalo y recíbalo. Yo lo decreto aquí, los ángeles de Dios los ejecutan y lo llevan donde está. Y usted es sanado en el nombre de Jesús, es liberado en el nombre de Jesús, salvado en el nombre de Jesús. El Señor le otorga la fe para seguirlo, para vivir para Él. Gracias, Padre, te doy por este momento y por todos los que han oído, los que siguen a Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre, glorificado sea el Señor, bendito sea el Señor eterno. Bendigo a cada uno de los que oigan y miren este video en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Alabado y glorificado sea su santo nombre para siempre. Amén y amén. Queridos, los amo mucho en el amor de Jesucristo. Los invito para que compartan este video con todos sus contactos. Llévelo a otra familia, a otra persona, envíalo, reenvíalo a todos los que puedan. Todas las personas que usted sepa que quieran seguir a Jesucristo, conocer la verdadera iglesia, conocer la palabra de Dios y sobre todo conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Hágalo llegar a otros y Dios lo premiará grandemente. Dios lo bendecirá grandemente. Y si quiere, usted decide comunicarse con este servidor, llámeme o escríbame al WhatsApp del número 313-829-0792. Y este es su servidor Argemiro Calderón. Estará dispuesto a orar por usted y aún a contestarle sus inquietudes en las otros videos que seguiremos haciendo, explicando la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga, los guarde y los proteja. Hasta el próximo video.